Comenzamos el módulo 4, en el que vamos a conocer una serie de herramientas y de recursos que nos ayudarán a la hora de realizar nuestras grabaciones. En concreto, vamos a conocer cómo grabar en croma, cómo grabar sobre fondo verde. Vamos a conocer también una serie de aplicaciones móviles que nos pueden echar una mano a la hora de llevar a cabo nuestras grabaciones. Vamos a ver cómo se graba a través de avatares y vamos a conocer dónde podemos conseguir recursos online que pueden ser de utilidad para nuestros vídeos. La grabación con croma o fondo verde consiste en colocar un fondo neutro al que luego se le pueda cambiar para añadirle otra serie de elementos o recursos. Nos permite así superponer dos tipos de imagen, la de la persona que está haciendo la presentación o que está hablando y por otro lado aquellos otros elementos que queremos colocar sustituyendo ese tono verde. En ese fondo podemos colocar cualquier tipo de imagen o de fotografía. Podemos ver un vídeo que pase en movimiento. Podemos hacer también una presentación. Podemos mostrar aquello que estamos comentando colocándolo en un espacio virtual como si estuviéramos presentando. Podemos generar un entorno 3D simulado. O incluso podemos grabarnos dos veces a nosotros mismos de forma que podamos simular que estamos, por ejemplo, manteniendo una conversación. O podemos grabar a dos personas en dos momentos diferentes y luego unirlas en un mismo espacio. También es posible cambiar el tamaño o tamaños de las personas que estén apareciendo por delante del fondo verde o incluso adecuar su escala para poder adaptarla al entorno en el cual se encuentre. En general, podemos trabajar con cualquier tipo de transformación, de forma que podemos conseguir efectos novedosos y creativos. ¿Qué requerimientos necesitamos para poder grabar en croma? Pues en primer lugar, evidentemente, un fondo verde, que bien puede ser una tela de este color, una pared pintada o unos pequeños croma portátiles que permiten desplegarlos para grabar delante de ellos. Normalmente se suele utilizar el color verde porque es el que más se diferencia de la piel humana y además para las cámaras digitales son mucho más sensibles a este tono, lo que nos facilita luego el proceso de extracción. A pesar de ello, existen programas que nos permiten también extraer con otro tipo de fondos de otros colores uniformes, color blanco o color azul. Simplemente que el resultado quizá no sea tan óptimo ni tan sencillo de extraer como cuando se utiliza este fondo verde. Para grabar sobre fondo verde hay que tener en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán a optimizar el resultado final. En primer lugar, hay que evitar que este fondo tenga cualquier tipo de arruga, pliegue o marca que luego dificulte la extracción. En segundo lugar, tenemos que tener cuidado de no vestir en tonos verdes o verdosos que hagan que también nosotros nos convirtiéramos luego en transparentes cuando intentamos colocar un fondo en ese color verde que se genera. Si llevamos gafas, también tenemos que tener presente que si a través de las gafas se trasluce un poco de este tono verde, nos pueden generar también problemas y distorsiones. Y por último, tenemos que alejarnos un poco de ese fondo, porque si estamos muy cerca de él, podemos proyectar sombras y al mismo tiempo la luminosidad que nos devuelve ese fondo nos envuelve en un tono un poquitín verdoso, de manera que hace que sea mucho más difícil extraer la imagen de ese color. A la hora de grabar en croma es necesario también tener muy presente el tema de la iluminación, ya que juega un papel muy destacado. De hecho, los mejores rendimientos trabajando con croma lo vamos a conseguir cuando tenemos una muy buena iluminación. Es necesario que sea intensa, que sea lo más uniforme posible y sobre todo que se proyecte bien sobre el fondo de croma, porque eso nos va a ayudar a eliminar cualquier tipo de pequeño pliegue o pequeña arruga que pueda presentar. Lo óptimo es que haya una fuente de iluminación, un foco o similar, enfocando hacia el fondo, iluminando ese fondo, y otra fuente de iluminación iluminando al personaje, a la persona que está hablando, de forma que así vamos a conseguir una buena diferenciación entre uno y otro y que luego el proceso de trabajo sea mucho más óptimo. Vamos a ver cómo podemos grabar con fondo verde utilizando en primer lugar OBS. Para hacerlo, pues en primer lugar nos vamos a nuestras fuentes y elegimos nuestra captura de vídeo, es decir, nuestra webcam
para que empiece a grabarnos. Y ya aparecemos aquí con nuestro fondo verde para comenzar la grabación. En este caso, este fondo, como veis, tiene una serie de problemas. Vemos aquí un foco apareciendo, vemos una pinza que se encuentra aquí colocada para sujetar este fondo. Necesitamos poder adaptarlo a través de una serie de elementos. Entonces nos vamos a ir a este dispositivo que tenemos aquí, le damos a la parte de agregar filtros, que podéis verla en este lugar, y nos interesa irnos a los filtros de efecto que vemos aquí abajo. Con el botón derecho vamos a darle a agregar filtro y en primer lugar vamos a utilizar el filtro de recortar, acolchar. Esto lo que nos va a permitir es poder limpiar estos márgenes que tenemos aquí en nuestro fondo verde, y si utilizamos uno que sea pequeño, que no tenga mucho espacio, nos va a permitir poder acotar ese área de trabajo para que no nos aparezcan estos elementos. Por tanto, vamos a darle aquí a este filtro de recortar o acolchar, le damos a aceptar y veis que nos aparecen esta serie de barras que lo que nos va a indicar es en qué zona vamos a ir rellenando de verde, vamos a ir complementando este fondo con aquello que nos interesa. En nuestro caso, como tenemos el problema por la parte izquierda que veis aquí, pues eso es lo que vamos a modificar y vamos a ir añadiendo. ¿Veis que a medida que voy añadiendo, el propio programa me va adaptando y me va recortando esa zona que es problemática? Podemos hacerlo pues de poco a poco, como estamos viendo hasta ahora, o podemos hacerlo añadiendo un valor numérico del tirón, y de esta forma, como veis, este fondo, lo estamos prácticamente aquí ya quitando todos los elementos, ¿veis? Ahora mismo ya aparezco en un fondo completamente uniforme. Como ya digo, esto es útil si tenemos un fondo que sea pequeño y queremos que se vea la imagen mucho más completa. Utilizamos este filtro de recortar o acolchar modificando todos estos parámetros. Una vez que lo tenemos ya todo preparado, vamos a hacer la extracción y lo haremos también a través de un efecto que trae OBS. Por tanto, nos vamos también a la zona de filtros y efectos, le damos a agregar, elegimos el efecto de fondo croma y lo aplicamos. Y como veis, inmediatamente me ha quitado el fondo verde que tenía y ya me ha colocado un elemento transparente, de forma que puedo superponerlo a cualquier otro tipo de imagen o elemento. Este filtro de fondo croma nos permite modificar una serie de parámetros y de ajustes. En primer lugar, podemos elegir la clave de color que podemos modificar. En mi caso, mi fondo era efectivamente verde y por tanto elegí esta por defecto. Pero si utilizáramos otro fondo liso de otro color, por ejemplo azul, magenta, o incluso quisiéramos customizarlo con uno nuestro propio, nos saldría aquí esta opción que nos permitiría elegir el color. De hecho, podríamos seleccionarlo entre los colores que más se parecieran para adaptarlo al que sea nuestro fondo. También tenemos una serie de parámetros que nos permiten modificar aquellos elementos de nuestro fondo para hacer que sea más óptimo el proceso. ¿No veis? En mi caso, pues sí, esto sería la similitud con 0 y aquí sería con el máximo. Pero tenemos que encontrar el punto exacto en el cual se nos ve bien. Dependiendo del tipo de iluminación y del tipo de fondo, este tipo de parámetros también nos van a permitir mejorar el resultado. Pasa igual con el tema de la suavidad, que nos muestra un poco hasta qué punto entra o no entra la imagen dentro de los bordes de la persona que está hablando. Como veis, en función de cómo se vaya un poco modificando, esto nos va cambiando también la producción final, el elemento último que podemos ver. También en reducción del vértice de color, esto es para mostrar cuál va a ser la diferencia de color respecto a la persona que habla con respecto del fondo, más intenso o menos saturado, como estamos viendo a través de estos ejemplos. También nos muestra la opacidad que va a tener la persona, como veis. Se puede convertir que sea totalmente opaca o podemos también hacerla que se vea como un poco más transparente, y también podemos modificar otra serie de herramientas como por ejemplo el contraste. Una vez que ya tenemos a la persona extraída, solo tenemos que cerrar este elemento y, como ya veis, aparezco dentro del propio espacio de trabajo de OBS preparada para poder colocarme aquí. Me puedo modificar el tamaño, adaptar al punto en el cual quiero aparecer y, como ya soy transparente, puedo colocar aquí cualquier otro tipo de elemento. Yo, en concreto, para ver este ejemplo, voy a colocar una imagen, busco mi imagen, voy a seleccionar, por ejemplo,
esta de aquí y le doy a aceptar y esta imagen entra dentro de ordenador. Escalo para que ocupe todo el espacio. Como veis, como está por encima, me cambio para colocarme yo por encima y me veis que aparezco aquí superpuesta a esta imagen, de forma que puedo interactuar con este espacio sin tener un marco de fondo y crear otra serie de efectos y otra serie de combinaciones a través de este medio. También podemos aplicar este mismo efecto a un vídeo en movimiento. Agregamos, en este caso, una fuente multimedia, le damos a aceptar, elegimos el vídeo que queremos que aparezca, escalamos un poco para que se adapte más adecuadamente a la pantalla, lo colocamos en segundo lugar y como veis, pues yo aparecería aquí hablando por delante de este vídeo. Imaginad ahora que hemos grabado un vídeo con otro elemento, como puede ser el teléfono móvil o una cámara profesional, con una serie de personajes en fondo verde que también queremos que aparezcan a su vez con croma dentro de nuestro vídeo. Pues vamos a ver también cómo podríamos hacerlo. Me voy a ocultar yo para que veamos un poco cómo llevar a cabo este proceso y vamos a añadirle una nueva fuente multimedia. Vamos a añadirle un nuevo vídeo, en este caso el vídeo que ya hemos grabado sobre fondo verde. Elegimos, y en este caso, pues elijo este vídeo que es el que yo he grabado aquí sobre fondo verde. Voy a detenerlo para que no me genere ahora problema en movimiento y vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos hecho cuando me he extraído en una grabación con la webcam. Elegimos la fuente multimedia, nos vamos a filtros, le damos primero a agregar el filtro de recortar o acolchar, que lo que nos va a permitir era eliminar estos elementos que nos molestaban alrededor. Vamos a poner un poco más, necesitamos aquí para que nos quite por aquí, a la derecha también necesitamos que nos quite un poco y como veis ya hemos recortado la imagen para que no nos aparezcan esos elementos en el lateral que no distorsionaban. Una vez que ya tenemos esta imagen recortada, le damos de nuevo a agregar y volvemos a elegir sobre este vídeo que hemos seleccionado este fondo croma. Aceptamos y ya vemos aquí que ya ha colocado mi imagen también extraída de ese fondo. La tenemos aquí agregada. Vamos a escalar un poco para adaptarla a este espacio. Y ahora lo que yo quiero es que aquí aparezca un fondo. Así que me voy a elegir una imagen, le damos a aceptar, examinamos y voy a colocarme esta imagen de fondo. Escalo la imagen para que ocupe todo el espacio, para que se adecue al donde quiero que la coloque y la pongo al final del todo para que aparezca por detrás. Por tanto, ya tendríamos aquí nuestra composición preparada y cuando ya le damos a que el vídeo se inicie, pues como veis, el vídeo extraído no tiene fondo verde y podemos hacer que se muestre sobre nuestro fondo que hemos creado. Si me muestro yo también aquí, que esta imagen que la que he puesto antes, pues como veis, podemos ir cambiando, podemos ir modificando y añadiendo varios recursos sobre este fondo trabajando en croma. Puede aparecer estas pequeñas imágenes que hemos grabado o pueden aparecer también, pues aquí al mismo tiempo, la persona hablando y contando. Como veis, de este modo, las posibilidades de crear y de hacer diferentes tipos de recursos pues son infinitas. Tenemos variedad de opciones y variedad de posibilidades para generar así unos vídeos de gran calidad utilizando esta técnica de fondo verde de croma. En general, si estamos trabajando únicamente con los dos programas que hemos visto en este curso, OBS y OpenShot, y queremos hacer una extracción de croma, nos interesa hacerlo siempre que sea posible en eOBS, ya que este programa nos va a permitir muchos más ajustes que van a dar una mejor imagen final. OpenShot está más limitado, le cuesta mucho más trabajo hacer la extracción en verde y eso hace que el resultado final no sea tan óptimo. Sin embargo, la pega que tiene utilizar OBS es que no tenemos la línea del tiempo que tiene OpenShot y eso hace que si queremos hacer diferentes tipos de composiciones tengamos que ir haciendo cortes muy pequeños para luego llevarlo
a OpenShot. Si este sistema no es óptimo, porque tenemos un vídeo largo que queremos hacerlo de completo y luego que se pueda ir modificando, podemos hacer un pequeño truco que luego nos va a permitir trabajar mejor el tema dentro de OpenShot. Para hacer este truco, pues nos venimos a OBS y una vez que ya tenemos nuestra imagen o bien grabada o un pequeño vídeo que le hemos extraído del Chroma y que ya tenemos aquí preparado para trabajar, lo que vamos a hacer es que en lugar de colocarle un fondo, le vamos a poner un croma verde aquí. Entonces vamos a darle a añadir imagen, le damos a aceptar y elegimos una imagen en verde que previamente yo he generado. Esto simplemente, pues en cualquier programa de edición de imagen, simplemente creáis una imagen completamente verde, el verde más puro posible, a 255 de calidad de verde y a una buena resolución, y es lo que vamos a trabajar. En cualquier caso, este fondo verde también lo voy a dejar a vuestra disposición para que lo descarguéis por si queréis directamente tenerlo preparado para utilizarlo. Entonces, añadimos este fondo verde, lo colocamos por detrás para que se vea la imagen así y entonces le daremos a iniciar la grabación. De forma que el resultado final que nos saque este vídeo va a aparecer ya con este fondo verde preparado para poder luego modificarlo de manera más cómoda y más fácil en OpenShot. Vamos ahora a OpenShot y le vamos a añadir los elementos que van a formar parte de nuestro proyecto. El vídeo que ya hemos sacado con OBS con el fondo verde y pues alguna otra imagen y algún otro vídeo que nos van a servir para hacer este ejemplo de muestra. Añadimos el vídeo que vamos a utilizar con fondo verde en la pista superior para que se superponga a todos los demás y vamos a elegir en este vídeo añadirle un efecto. En este caso tenemos el efecto de Chroma Key. Nos aseguramos que el cursor esté al principio del vídeo, de forma que el efecto que vayamos a poner abarque la totalidad del mismo y le añadimos este efecto. Una vez que ya lo tenemos añadido, vamos a darle al botón derecho sobre el símbolo del efecto y nos vamos a propiedades. Nos sale aquí este elemento de propiedades. Y lo que nos permite hacer OpenShot, que es un recurso bastante limitado, es el único que tenemos a nuestra disposición en este programa, es añadir un color general que nos va a eliminar de todo. Como color que seleccionemos nos va a quitar, necesitamos que sea, en este caso lo que hemos puesto, un color muy uniforme y muy llamativo para que conseguir poder hacer un croma medio decente. Tenemos que elegir aquí entonces el color, bien podemos hacerlo seleccionando pues directamente el color y asegurándonos que el green está al máximo y todos los demás, el rojo y el azul, está al mínimo para que no coja ninguno de este elemento, o bien también podemos darle a seleccionar directamente desde la pantalla y dándole aquí seleccionamos nuestro color para trabajar. En este caso ya digo, pues nosotros en este caso nos quedamos con el verde intenso, que es el que hemos puesto por defecto a la hora de trabajar. Y le damos a OK para que comience a aplicarlo. Veis aquí que en propiedades tenemos aquí un efecto, un valor que nos va a marcar la intensidad de cómo tiene que mostrarlo. Cambiamos este valor más o menos para que nos quite este fondo. Como veis, el efecto no está muy bien conseguido. Esa es la limitación que tiene OpenShot, que los recortes no están muy allá. Podemos ir modificando un poco este valor para ir consiguiendo que se adapte un poco más a lo que es la figura. Lo que pasa es que si nos pasamos y ya empezamos a subir demasiado, se nos va a colar también dentro de la propia imagen. Entonces hay que ver cómo ir calibrando para conseguir que nos haga el recorte lo más efectivo posible sin que se cuele dentro de la imagen. Pero como ya digo, como veis, no da las mismas opciones de OBS que nos permitía tocar varios parámetros. En este caso, solo tenemos estos para poder ir modificando. En cualquier caso, pues bueno, ya una vez que tenemos esta imagen recortada, podemos ir añadiéndole pues los diferentes elementos que queremos que vayan apareciendo
en ese fondo. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí esta aula. Vamos a ir añadiéndola para que se vean. Vamos a añadir también a continuación, vamos a alargar un poquito más, vamos a añadir también a continuación pues un pequeño vídeo para que también se vaya viendo cómo se vería esta imagen en el vídeo. Y cuando le damos a tal, ya habéis aquí está, pues lo que estaríamos viendo es, en cuanto cargue un poco, vamos a ir viendo pues cómo se va viendo, ¿no ves? La imagen sobre este fondo que hemos generado aquí y que hemos ido creando. Entonces, esta sería un poco la manera de poder trabajar con OpenShot utilizando fondo verde. Ya digo, no es la más óptima. OpenShot no es el mejor programa para trabajar cuando trabajamos con Chroma. Hay programas que están mucho más optimizados a la hora de trabajar con este. Si utilizáis eMovie en Mac, funciona mejor. Si utilizáis After Effects, funciona muchísimo mejor, evidentemente. Simplemente esto es un pequeño truco, una pequeña herramienta que lo que nos va a permitir pues es de una manera bastante sencilla poder hacer este recurso. Ya digo, siempre que sea posible, es más óptimo hacerlo directamente en OBS y trabajarlo en OBS. En el caso de que nos interese hacerlo a través de OpenShot, pues tenemos la opción de hacerlo a través de este recurso. Y vemos aquí, ya una vez que se ha cargado todo el vídeo, como se puede ver también con un vídeo en movimiento, como quedaría de esta manera.